Importantísimo, levanten la mano, pero así visualmente, ¿quién tiene lápiz y papel? Perfecto. Somos varios, perfecto. Lo que les voy a pedir en este momento es que anoten, así como lo voy a hacer yo, con ese lápiz y papel, una pregunta muy simple, pero para que nos conozcamos. Yo algunas caras veo, pero otras no. Veo sí sus nombres. Lo que les pido es que así pongan desde dónde nos visitan. Oscar, no se ve mucho, tienes un fondo verde, ¿puede ser? Tenemos de Uruguay, tenemos de España, dice de Ecuador, perfecto. Muy bien, Latinoamérica presente, España, muy lindo, de Paraguay, saludos a Paraguay. Muy bien, genial, tenemos de Iberoamérica, digamos. Algunas caras conozco, otras no, veo sus nombres, pero ya nos vamos a ir conociendo a lo largo de la rutina. Bien, lo importante a tener en cuenta en esto de lo que es marketification, que el nombre es un invento obviamente del marketing, ¿no? La idea justamente es hablar sobre marketing y gamificación. Bien, para eso yo lo que les voy a pedir, un segundito por favor, yo lo que les voy a pedir es que a lo largo del curso de este webinar piensen en algunas cosas, yo les voy a ir dando ciertas indicaciones. Lo importante es que tengan los conceptos independiente de que no estén seguros de qué es. ¿Puede levantar la mano y decirme quién está seguro de un concepto definido de lo que es marketing? Ok. ¿Hay alguien que tenga algún concepto hiperdefinido de lo que es gamificación? Perfecto. Vamos a tratar, ahí hay una mano levantada. No. Bueno, vamos a intentar en este webinar resolver estas preguntas y tener algunos conceptos claros para el desarrollo. ¿Sí? Lo ideal de esto sería que ustedes puedan tener algunas ideas claras a nivel de concepto, por lo menos, para que puedan idear algún tipo de estrategia gamificada en su estrategia de marketing, ¿no? Entonces tenemos que, la idea de este webinar justamente es hacer gamificación aplicada a las estrategias de marketing. Pero para poder entender esto, vamos a hacer, por ahora, les voy a contar un poco quién soy, hay algunos que ya me conocen de los que están presentes, pero es importante siempre saber quién les está hablando, ¿no? En estos días mucha gente puede estar frente a sus pantallas, acá no hay ningún troll. Mi nombre es Dror, nací en Israel, viví en Chile mucho tiempo, volví a Israel para terminar mis estudios, estudié Sociología, Antropología y Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea. Cuando llegué a Uruguay trabajando con una ONG de educación, después de eso en realidad estudié marketing y marketing digital en ORT y en Senpai, se conocen, también estudié creatividad y arte en otra academia, iberoamericana hoy en día. Como les decía, fui representante de una ONG de educación no formal para Paraguay y Uruguay, aunque vivía acá en Uruguay, viajaba cada 40, 45 días a Paraguay. Toda mi vida, o casi toda mi vida, me he dedicado a la educación no formal. Desde hace 2 años y un poquito más soy facilitador de Lego Serious Play, de la metodología Lego Serious Play. Hoy en día, y orgullosamente lo digo, soy docente en la Universidad Católica del Uruguay y también en la rama de los MBA de la Escuela de Negocios. Soy director de MISHAC, que es una empresa que se ocupa de gamificar los procesos en las organizaciones. Y lo más importante, que al momento de nacer, ¿no? Y a medida que fui creciendo, también me transformé de hijo, hermano, nieto, tío, hoy soy novio, soy socio, soy amigo, soy compañero de algunos, soy sobrino de otros, estudiante todavía, soy un doer, me considero un facilitador, soy usuario, soy cliente, consumidor, crítico, solucionador de problemas, a veces los hago en realidad, y últimamente me he debutado como speaker. Bien, lo importante ahora
es tratar de definir cuáles van a ser los objetivos de este webinar, ¿sí? Voy a poner 3 grandes objetivos para simplemente alinear algunas expectativas y qué puedan esperar ustedes, y así al final pueden evaluar si realmente pudimos lograr esto en estas casi 2 horas que vamos a tener, ¿sí? Lo primero va a ser conocer los principios de la gamificación, ¿ok? Muy importante, comprender cuáles van a ser los principios de la gamificación, así como comprender un poco cuáles son y en qué medida aplican y cuáles son las diferencias con gaming o advert gaming o simplemente ludificar, o en algunos casos puede ser el concepto que hoy está de moda, que tiene que ver con el juego serio y otros sentidos. Esto estamos hablando de gamificación. Por otro lado, cómo esto se puede aplicar en estrategias de marketing. También vamos a ver algunos casos puntuales, ¿sí? Y por último, lo ideal sería que ustedes tengan el conocimiento suficiente como para idear un boceto de estrategia de marketing, ¿sí? Pero bueno, para comenzar esto, lo más importante es tratar de hacer como una definición de qué realmente es gamificación. Gamificación en realidad no es jugar. Obviamente sí viene de la palabra juego, viene de gaming, así que si a lo largo de esta webinar me escuchan decir gamificación, ludificación o gamification, es exactamente lo mismo. Lo interesante acá es entender qué es, ¿ok? Porque la gamificación lo que hace es utiliza los elementos, técnicas y dinámicas de los juegos, ¿sí?, en experiencias o en entornos no recreativos, como puede ser el trabajo, como puede ser la educación, y entre otras cosas, ¿no? Entonces es una metodología de diseño que consiste en realidad en añadir elementos del juego a un proceso, a un marco, a un proyecto, a un objeto, ¿sí? El objetivo en realidad es aumentar o mejorar la eficiencia o la optimización si se quiere, cuidando los intereses, los motivos y los estilos, ¿sí? Siempre esto tratando de modificar una conducta, y muy importante, la gamificación nos permite siempre medir y motivar. Estos dos conceptos, medición y motivación, son muy importantes dentro de la gamificación. Si nosotros no estamos midiendo, no estamos logrando mucho. Vamos a hacer un juego, por ejemplo, y al final de cuentas no tenemos cómo saber de que este proceso cumplió con sus objetivos, ¿no? Entonces lo ideal de esto siempre que los proyectos gamificados sean medibles y contribuyan a la motivación del participante. Lo más interesante, y ahora lo vamos a ir entrando un poco, es cuáles son los atributos que tiene el juego, ¿no? Entonces imagínense que estamos todos en un partido de fútbol, ¿no? 80.000 personas, sus cuadros favoritos se enfrentan por el trofeo más importante del mundo. Imagínense todos los elementos que tiene esto, ¿no? El público, los cantos, los uniformes, la pelota, los jugadores, las estrellas, ¿no? Y todo esto le da dinámica y emoción a un evento deportivo que nos podría llegar a gustar, ¿no? Esto aplica para cualquier juego que estén imaginando en este momento. Yo utilizo el fútbol como una referencia popular, ¿sí? Supongamos entonces que estamos viendo nuestro mejor juego y le comenzamos a sacar algunos elementos, ¿no? De entrada, le sacamos la pelota, ¿sí? Jugadores corriendo, pero no hay pelota. Después le sacamos los uniformes y les ponemos a todos el mismo uniforme, ¿no? Y después ya no estamos corriendo, sino que le sacamos los arcos también. Entonces ya deja de tener interés. Y después ya no corremos y estamos caminando. Entonces de pasar de un momento súper emocionante, con diferentes tipos digamos, de sentimientos encontrados, esto se transforma en un paseo por el parque, ¿sí? Este paseo por el parque se vuelve paseo una vez que le sacamos todos los elementos que dinamizan justamente un evento tan de choque como podría ser el fútbol. La gamificación lo que intenta entonces
es hacer el efecto exactamente contrario. Es a un paseo en el parque, tratar de incluirle la cantidad de dinámica suficiente como para mantener motivado a los participantes. Lo interesante del juego es que el juego tiene un componente muy interesante, que es el cómo se participa de un juego. Porque nadie te puede obligar a jugar. El juego tiene un componente diferenciado de muchas otras estrategias, que es el voluntarismo. Entonces, cuando uno lo incorpora en una estrategia de marketing, lo que pasa es que ya de entrada tiene un 50% del partido ganado, porque la persona que está participando está jugando a tu juego. ¿Ok? Para entender este concepto, vamos a algo muy básico. Vamos a tratar de diferenciar lo que es un juego y un juguete. La diferencia puntual entre un juego y un juguete es que el juego tiene reglas, ¿sí? Tiene reglas, tiene metas, tiene motivación, ya lo vamos a ver ahora, cuando el juguete en realidad es solamente el producto. ¿Cómo podemos hacer esta diferenciación? Yo les pedí que tengan un lápiz y papel a mano. Lo que les voy a pedir, esto lo pueden hacer en realidad, de hecho lo vamos a hacer sin papel, lo vamos a escribir directamente en el chat. Lo que les voy a pedir, todos saben lo que es un clip y para qué sirve. Lo que les voy a pedir entonces en este momento es que en el chat pongamos otras cosas para las que se les ocurre que podría llegar a servir un clip. ¿Sí? Pueden empezar a anotar algunas, cualquier cosa que se les ocurra, menos para lo que sabemos que sirve un clip. Sean lo más salidos de la caja posible. Traten de pensar afuera para qué puede servir un clip. Comiencen a anotarlo en el chat, lo que se le ocurra. Para limpiar la bombilla del mate, muy buena. Como escarbadientes, claro. Para el pelo, abrir una cerradura. Claro, exacto. Yo voy a poner una, por ejemplo, ¿no? Exacto. Para agujerear un papel, y así sucesivamente. A lo largo de la historia lo que pasa es que antropológicamente en realidad, si se quiere pensar, ciertos cambios a nivel social se dieron en función de la utilización de algunas herramientas, ¿no? Algunos, y en esto podemos discutir abundante, en cuál fue el momento, por ejemplo, en que se creó o se comenzó a utilizar el fuego o la rueda. ¿Realmente se inventó o fue que el humano observando se dio cuenta que sirve para otras cosas? Lo que pasa es que en algún momento los elementos que están a disposición comenzaron a traer otro tipo de usos, y ese otro tipo de usos nos permitió recrear otro tipo de actividades, y esas actividades cumplen dos funciones: o lo que me es útil, ¿sí?, o lo que me es necesario. En ese punto de lo que yo quiero y lo que yo necesito, vamos a entrar a medida avancemos, pero lo importante era poder comprender qué utilidades le podemos dar a un elemento tan sencillo como un clip, para comprender de que hay algunos elementos que podemos disponer para nuestras estrategias de marketing que pueden funcionar de otras maneras, así como hay ciertos elementos propios de los juegos que los podemos utilizar e incorporar en nuestras estrategias. Dicho sea de paso, hay ciertas entonces diferencias para poder comprender la diferencia entre un juego y un juguete, que son la existencia de reglas, la existencia de motivaciones y un objetivo en particular. Lo mismo que con sus estrategias de marketing. Yo antes les hablaba, antes hablábamos, por ejemplo, de las similitudes que puede haber entre un juego y una estrategia de marketing. Si nosotros pensamos en este momento en una estrategia de marketing, ustedes mismos pueden tener ciertos objetivos, algunas metas. Las reglas que van a ser son sobre la participación
¿sí? En función de esos objetivos. Si esos objetivos tienen que ver con engagement, si esos objetivos tienen que ver con posicionamiento, si esos objetivos tienen que ver con ventas. Entonces ustedes van a tener que ser lo suficientemente capaces de poder incorporar algunos elementos y tratar de gestionar, ¿sí? Esa es la palabra correcta, el comportamiento de sus usuarios o clientes para su beneficio, ¿sí? Ahí me quedó un poco cambiada esa letra, pero la idea acá es que la gamificación tiene ciertas reglas, ¿no? Estas reglas, como podemos ver, es que hace que el juego en realidad es tan bueno como las reglas. El juego no va a ser otro que lo que nosotros digamos que es ese juego, ¿no? Lo mismo con la diversión. Hay un tema con la diversión que en el momento en que uno está jugando, se eliminan los miedos, ¿no? O sea, te estás divirtiendo, punto. No hay otras cosas, no está pasando otra cosa. Cuando uno está jugando un partido de ajedrez, está concentrado en ese momento. Cuando uno está jugando Dixit, está concentrado en lo que está pasando ahí porque voluntariamente tu cerebro lo que hace es, mi nuevo objetivo se transforma en mi propio objetivo dentro de este escenario, ¿no? Eso moldea también la actitud, donde hay una frase que podemos debatirla que dice, la debilidad de actitud se convierte en debilidad de carácter. ¿Por qué? Porque el juego lo que hace es que aflora nuestra personalidad, ¿sí? En el juego uno puede detectar, y después lo vamos a ver más adelante, diferentes tipos de jugadores, ¿no? Siempre pensemos en nuestro grupo de amigos con los que nos juntamos a trabajar, a jugar, perdón. Siempre hay alguien que su objetivo es ganar. Siempre hay alguien que su objetivo es pasarlo bien. Puede existir esa persona que no entendió las reglas, pero le mete mucha onda. Siempre está el tramposo, o el que no le importa mucho, el despistado. Y obviamente una mezcla de todos esos, ¿no? Lo interesante ahí es poder identificar quiénes son los jugadores y en qué medida nosotros los podemos mantener motivados, ¿sí? La emoción que pasa con el juego, ¿sí? Y después lo vamos a ver, tiene que ver con cómo nosotros vamos moldeando esos intereses y en qué medida lo aprendido es incorporado dentro de esa persona, ¿no? Porque realmente si no lo siente, no lo va a recordar. Una experiencia significativa va a quedar mucho más. En este caso, por ejemplo, les voy a invitar, supongo que todos los de acá leemos, ¿no? Todos hemos leído alguna vez, todos tenemos un libro favorito, hay algunos buenos lectores, pero realmente si yo les digo piensen en su libro favorito y en la idea central de ese libro y en qué página está, es muy probable que no me lo sepan decir. Pero si cerramos un segundo los ojos y yo los invito a pensar o a recordar su primer beso o cuando aprendieron a andar en bicicleta o atarse los zapatos, es mucho más probable que sí tengan recuerdo de esos momentos porque fueron momentos de aprendizaje significativos, ¿sí? Yo en lo personal me acuerdo quién fue la persona que me enseñó a atar los zapatos, me acuerdo en qué casa vivía, me acuerdo cómo y qué modelo de bicicleta fue la primera en montar, ¿sí? Y por último tenemos la interactividad y la motivación, ¿no? Que van un poco de la mano, porque no se trata solamente de cliquear iconos, se trata de incentivar la comunicación, tratar de llegar realmente a tu cliente, mantener una conversación, que no se trata solamente de llegarle y comunicarle algo, se trata de entenderlo, se trata de saber con quién estás hablando, entender que esa persona, fuera de un dato demográfico, piensa, siente, cree, imagina, sueña, y tratar de hablarle de tú a tú, como a una persona, ¿no? Eso es muy importante. Y por último, la motivación, que es un eje central dentro de todo este proceso gamificado, para no parar, esto es muy importante y esto se lo escuché decir a Antoine Griezmann. Él decía, claro, que dentro del entrenamiento, él no dejaba de entrenar tiros libres, por ejemplo, una vez acertaba. Dejaba de entrenar cuando ya no erraba,
¿no? Entonces el concepto simplemente de la motivación y saber qué es lo que realmente puede motivar a sus clientes a lograr los objetivos que ustedes están planteando. Para esto vamos a hablar de la teoría del flow. La teoría del flow la crea, la idea en realidad la conceptualiza, lo voy a llamar solamente Mihaly, ¿sí? De esto siempre hablo, no me gusta pronunciar los apellidos o los nombres mal, lo he sufrido toda mi vida, así que solamente Mihaly, el apellido estaba escrito ahí. Y lo que estamos viendo acá es la teoría del flujo. La teoría del flujo en realidad lo que nos permite es comprender cómo funciona el ser humano en función de sus habilidades y el reto al que se ve enfrentado, ¿no? A medida que la habilidad es más alta, pero el reto que se está enfrentando a esta persona es muy bajo, es muy posible que esta persona se aburra. Pensémoslo a nivel laboral. Si nosotros le damos a algún colaborador un reto muy bajo para una persona con muchas capacidades, es muy posible que se aburra. Por otro lado, si esta persona tiene habilidades muy bajas para un grado muy alto que dispone la tarea, se va a volver ansiosa. Por último, si es que esta persona es, digamos, tiene poca habilidad para un reto muy simple, se va a volver apático, no hay nada que lo incentive. Lo que propone Mihaly es mantener a estas personas dentro de lo que él llama el flow, el flujo, ¿sí? Y estas paralelas que se ven acá vienen a ser las tareas que les vamos dedicando, es decir, le complicamos un poco más la tarea para que aprenda de la tarea y esa, a medida que aprende lo vuelve más hábil. Por lo tanto, vamos a tener que desafiarlo con un reto un poco más alto para que aprenda y así sucesivamente. Levante la mano así, ¿quiénes de acá han jugado, por ejemplo, al Candy Crush alguna vez en su vida? ¿Sí? Hay algunas manos levantadas. El Candy Crush es un juego muy simple que tiene algo muy particular, ¿no? El objetivo del Candy Crush, y te lo dicen constantemente, es mantenerte calmo, ¿no? O sea, vas reventando dulces, haciendo combinaciones, pero realmente lo único que hace es deslizar el dedo por la pantalla, no tiene ningún grado de complejidad física, ¿no? Lo que sí tiene, y a medida que uno lo va aprendiendo, es que ciertas combinaciones de caramelos te permiten a ti otro tipo de skills, ¿no? Entonces vas viendo qué es lo que más te conviene en función de qué objetivo, a medida que los objetivos se vuelven más complejos, pero uno va aprendiendo y te van poniendo diferentes avatares que uno va incorporando y realmente va aprendiendo en este flujo, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es un sistema gamificado. Esta parte es muy importante para poder entender lo que son los retos medibles, y digamos, el logro que se obtiene cuando uno puede gamificar un sistema que puede ser cualquiera. Ahora nosotros nos vamos a referir al de marketing, pero esto aplica también para equipos, para reuniones, para ventas, para cualquier tipo de relación que necesita algún tipo de comunicación, pero acá lo vamos a dirigir propiamente en lo que es el marketing y lo que es la relación con los clientes. Por tanto, vamos a trabajar sobre KPIs como el compromiso, la participación, la productividad o el aprendizaje. El aprendizaje, digo, el nivel de, digamos, de cuánto le puedo enseñar yo sobre mi producto o servicio a un cliente y de qué manera, ¿no? Por ejemplo, pensemos en las primeras consolas, ¿sí? Las del Nintendo. Nintendo básico, botón A, B. A medida que el producto fue evolucionando, el producto en realidad fue siendo siempre el mismo. Lo que fue mejorando fueron las gráficas, la interacción, etc., desde un principio más básico. Pero el control con el que uno controla los avatares es exactamente el mismo. Las flechas del lado izquierdo, los botones del lado derecho, y después lo adaptaron realmente a lo que es una estructura humana, digamos, más física, ¿no? Pero la utilización del dispositivo es exactamente el mismo, el concepto es el mismo. Entonces lo que hicieron fue un proceso de aprendizaje donde a medida que iban aprendiendo del usuario, le iban enseñando a utilizar sus propios mecanismos para que puedan desarrollar
otro tipo de habilidades con otro tipo de tareas, ¿no? Juegos más complejos, entre otros modelos. Este modelo del reset es un modelo que está registrado, que es el próximo libro que estoy sacando, con algunos ya lo he charlado, que tiene que ver con un modelo de gamificación de procesos muy sencillo. El primero tiene que ver con revisar, que sería toda la parte de la evaluación, ¿no? Conocer el terreno, ¿no? Entender cuál es el escenario, si es un tablero, o sea, imaginemos siempre cuál es nuestro espacio, dónde vamos a trabajar, dónde vamos a desarrollar esta práctica, dónde la vamos a poner. Para eso también tenemos que conocer todo el terreno, saber cuáles son las necesidades, cuáles son los deseos, la realidad, los gustos, quién es esa persona, y poder conocer cuál es el racional, poder conocer, en fin, toda la situación, todos los elementos que componen esa situación, para luego estimar cuáles van a ser los recursos, si dispongo de dinero, no dispongo de dinero, ¿ok? No toda buena idea es necesariamente costosa. Es importante establecer también quiénes son mis socios, cuáles son mis objetivos, por supuesto, hacerlos de una manera smart, que ya lo vamos a ver, que sean medibles, relevantes, etc. Luego la parte fundamental, esta es la carne de todo, es someter en este modelo en realidad tiene que ver con poner en práctica lo que ya estamos, nuestra estrategia, nuestra táctica en realidad, la preparación del escenario, distribuir los recursos, qué lenguaje vamos a usar, qué estética vamos a componer, cómo lo vamos a facilitar, cuál es el tiempo de duración, etcétera, ¿no? Y después hay una parte que es muy importante, que nos va a permitir llegar al último, que es la evaluación. Si nosotros no podemos evaluar, no podemos medir, en realidad lo que hicimos fue jugar con nuestros usuarios. Hicimos todo el esfuerzo por nada. Lo que nosotros tenemos que lograr es medir en qué medida nuestros objetivos fueron alcanzados o no, en qué medida crecimos o en qué medida no crecimos para no volver a cometer esos errores. Eso se trata de escuchar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, comprenderlos, interactuar con ellos, ¿no? Y por último, temporalizar, que es poner en tiempo cada cuánto tiempo es efectivo que nosotros repitamos una tarea de este tipo de impacto, ¿no? Eso ya tiene que ver con la iteración. Bien. ¿Tienen encendidos sus parlantes? ¿Me escuchan bien? Muy importante. Perfecto. Para que podamos ver, antes yo había hablado sobre lo que es aprendizaje, y ahora que se habla de amor en tiempos de coronavirus, les voy a mostrar un pequeño video, no lo vamos a ver completo. Esto se hizo en la Universidad Complutense de Madrid, que es muy interesante esto. Es gamificación aplicada tanto a la educación como a la salud, ¿sí? No les voy a contar mucho, les voy a dejar el video, los primeros minutos ya vamos a comprender de qué trata. ¿Sí? Lo que vamos a hacer entonces, les voy a mandar después el link, ¿ok? Les cuento un poco de qué se trataba este proceso. Lo que ellos hicieron fue, tenían la malaria como un problema, identificaron un problema, la malaria. El problema con la malaria, más allá de la enfermedad, en este caso tenía que ver con cómo detectar la malaria en muestras de sangre. Lo primero es que el tiempo, había muchos casos de malaria, por lo tanto tenían que encontrar una manera de hacer los diagnósticos más rápidos, pero el mismo
el proceso de diagnóstico era un modelo muy simple, simplemente tenían que poner las muestras de sangre bajo el ojo del microscopio para poder detectarlo. Y era muy simple, en realidad se veían pequeños como rulitos dentro del mismo, ¿ven? Como acá. Se veían algunos rulos o manchas, de alguna manera, y lo que hicieron fue crear una aplicación muy sencilla de utilizar. De hecho, ustedes la pueden encontrar también en malaria.org, yo les voy a mandar también ese link. Lo que era interesante era que se lo pasaron a una escuela y los niños eran los encargados de jugar este juego. ¿Cómo jugaban al juego? Te mostraban en una muestra de sangre en la pantalla y tú lo que tenías que hacer era detectarlos con una mira, ir haciendo clic en los diferentes posibles spots, por eso se llama malariaspot.org, y ir identificando estos rulitos, lo que le permitió, por un lado, a los médicos aumentar 20 veces la productividad en la revisión de las muestras de sangre que podían estar con malaria, y por otro lado, lo que hacía era comparar, porque comparaba, por ejemplo, en el nivel 1 era la muestra 1, comparaba todos los spots donde los niños jugando identificaron posibles rulitos de posibles casos de malaria, y en el nivel de la comparación se redujo mucho el margen de error. Entonces lo que ellos hacían simplemente era constatar que dentro del diagnóstico y la investigación de los doctores tenía correlación con el diagnóstico que hacían los niños, y todos los casos positivos en realidad los fueron derivando ahí. Eso fue uno de los casos de gamificación aplicada a la salud, que tiene que ver también con salud y también con enseñanza, ¿no? Porque acá lo interesante de entender es cuando nosotros estamos interactuando con nuestros clientes, por ejemplo, con nuestros usuarios, hay un proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? A ver, un segundito. Un segundito, por favor, que los voy a silenciar a todos nuevamente. Ahí, sí. Porque en este proceso de aprendizaje y enseñanza, tenemos que a nuestros clientes les enseñamos y ellos aprenden. Pero por otro lado, somos nosotros quienes aprendemos y son ellos los que nos enseñan a través del mismo uso, ¿sí?, de las plataformas o del proceso que nosotros diseñemos para este objetivo, ¿no? Y esto se llama gestión de cambios de comportamiento. ¿Cómo nosotros podemos gestionar esto? De eso se trata, poder crear un juego lo suficientemente atractivo, ¿sí?, que tenga un objetivo lo suficientemente claro, que nos permita a nosotros poder cambiar la actitud de esta persona, que escape o que persiga ciertos objetivos, como en esta imagen, y que lo haga en intención sobre la persuasión de lo que nosotros queremos lograr con este objetivo. ¿Bien? Antes de pasar al punto siguiente, voy a abrir en la sala de chat también, si pueden ir levantando la mano si es que tienen alguna duda o comentario, así los podemos ir respondiendo. Mismo con el chat. Si tienen alguna duda. Óscar de Paraguay nos dice, ¿se puede aplicar a cualquier proceso? Sí, cualquier proceso mientras tengas un objetivo claro, ¿sí? Esto tiene que ver con tu estrategia, por ejemplo, de marketing digital, tanto como digital como offline, llamémoslo así, o en algunos casos integrado. Cualquiera de los dos es posible. Se puede aplicar también dentro de lo que es la educación. Muchas veces se utiliza la educación dentro del aula para estimular, por ejemplo, los procesos de aprendizaje de la gente. Los estudiantes no todos aprenden de la misma manera, por lo tanto el proceso de aprendizaje o el proceso de enseñanza, si se le quiere, no necesariamente es el mismo. Entonces nosotros nos vemos desafiados a desarrollar en diferentes instancias, en diferentes momentos, otro tipo de procesos, ir evolucionando esto, y lo que se puede hacer también es ir disponiendo en diferentes momentos de niveles
a medida que nosotros aprendamos, recordemos el flow, a medida que nosotros comprendamos de que la tarea o el desafío que estamos proponiendo no está al nivel del conocimiento y de las habilidades de nuestros participantes, la idea sí sería ir ofreciendo algún tipo de motivación adicional y aumentando el nivel del desafío, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer en el chat? Bien, seguimos entonces. Acá hay dos pensadores, como me gusta pensarlo a mí. Uno es Paulo Freire, que decía que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que cambian el mundo. Y por otro lado, yo digo que la gamificación puede cambiar la conducta y que estoy convencido que para mejor. Hace un tiempo atrás se había hablado, había un autor suizo que se llama Johann Huizinga, que dice que el juego es más viejo que la cultura porque esta propone una sociedad humana. Esta intencionalidad la pongo simplemente para comprender el concepto de humanos gamificados. El humano realmente en todo su proceso de aprendizaje y de experiencias significativas a lo largo de la historia ha utilizado el juego como un medio de enseñanza. No es la gamificación, no es algo nuevo. Quizás sí el concepto, quizás sí la nomenclatura es un poco más nueva, pero realmente se han gamificado procesos desde los comienzos, ¿sí? Para enseñar diferentes métodos como la utilización, para utilizar la geografía. Lamentablemente incluso los nazis utilizaban algunos de estos juegos para enseñar también tanto sus teorías como algunas prácticas que realizaban, sobre todo en la parte de la publicidad, donde se enseñaba a sus seguidores, en realidad, qué cosas eran buenas y qué cosas eran malas en función de algunos juegos. ¿Cuál era la intención de hacerlo a través de un juego? Simplificarlo. Cuando se hace a través de un juego, la persona lo entiende de una mejor manera, de una manera más sencilla, más humana, y por otro lado, justamente le saca todo lo que pueda ser parte que salga, digamos, de lo macabro que era, ¿no? Estamos jugando, es un juego, entonces simple. ¿Ok? Perfecto. Ari ya se nos suma. Y acá viene una parte que me gustaría establecer, saliendo un poco de la teoría del juego en sí y entrando un poco más en neurociencia. Acá vamos a entrar en conceptos muy simples de neurociencia para no complejizar el webinar, pero es muy importante que comprendamos la diferencia entre el SIC y el SAC. El SIC es el sistema de inhibición conductual, ¿sí? Que está soportada por los patrones de castigo, si se le quiere, y por otro lado el SAC, que es el sistema de acción conductual, que está, digamos, que aplica todo lo que son los refuerzos positivos sobre todo, ¿no? Entonces acá lo que quiero que pensemos es un segundo en qué es lo que hace mi cerebro, o sea, para qué está diseñado el cerebro. Y para poder responder a esa pregunta les voy a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Muy simple, que es mirar a su alrededor por un segundo, en la sala en la que están, y sin mirar, que puedan memorizar todos los elementos que hay, en el mismo orden que los imaginan exactamente. Yo sé que tengo una bicicleta cerca mío, sé que tiene un candado con un código, y no sé en qué número está ese código, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, si nos ponemos a pensar en todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor, realmente no somos conscientes de esa percepción. No somos capaces de retener toda la imagen que está a nuestro alrededor. Pero por otro lado, si cerramos los ojos y si estamos en un edificio, en una casa, o espero que no en la oficina, pero si lo están, y cierran los ojos, en este momento es muy probable de que incluso si no están familiarizados con el lugar, ya hayan memorizado la vía de salida, ¿sí? Y eso pasa porque nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia. Entonces lo que nosotros intentamos a través de la gamificación es romper ciertos patrones de conducta
que es lo que está acostumbrado nuestro cerebro, para poder llegar a cambiar ese concepto de muy antiguo, ¿no? De la necesidad y modificarlo por los patrones de deseo. Porque como dijimos antes, estamos trabajando con personas y somos personas emocionales. Dejamos de ser ese ser racional, ese Homo sapiens, y como dice Huizinga, pasamos a ser ese Homo ludens, donde todo lo lúdico nos emociona y todo lo lúdico nos motiva y con todo lo lúdico aprendemos. Y el conflicto de cuando se habla sobre enseñanza o aprendizaje es que muchas veces pensamos en libros y en escuelas y en un ordenamiento franco-prusiano, todos mirando hacia adelante, un profesor hablando, y no en una experiencia significativa que nos permite interactuar con nuestros sentidos para poder memorizarlo desde algo mucho más humano, desde las emociones. Entonces lo que nos invita a la gamificación es a incorporar la emoción dentro de esta experiencia para hacerlo una experiencia total, ¿no? Digamos, integrar todas las emociones para que esto sea eficiente y efectivo y podamos, digamos, gestionar los comportamientos para los objetivos de nuestras marcas, ¿no? Entonces, bien, siguiendo con esta idea, tenemos que del punto A al punto B, ¿no? O sea, este sería nuestro objetivo. Nosotros planteamos un objetivo, decimos, ok, ¿cómo llevamos a nuestro público desde el estadio A al estadio B? Porque nosotros lo que precisamos ahora es nuestro B, que es nuestro objetivo. Bien, lo que nos problema en este caso es que nuestro cliente no es A y no piensa en el objetivo que es B. Nuestro cliente es muy variado y tiene diferentes componentes y diferentes necesidades y diferentes deseos. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a ver que a medida que nosotros le integremos emociones a esas necesidades, nos vamos a salir de la teoría, digamos, de esa idea de Ford, que decía, la gente puede tener un auto de cualquier color mientras sea negro, ¿sí? Y lo vamos a transformar en deseo. Porque hay muchos elementos en nuestro mundo, muchos productos que responden a un mismo criterio, ¿no? Yo escuché acá en Uruguay decir al expresidente Jan Radican, Álvaro Moré, decir en una entrevista, a todos nos va a llegar nuestro Uber, ¿sí? Y eso tenía que ver en un contexto donde, claro, Uber estaba recién llegado al Uruguay y toda persona que tenía un auto podía generar una nueva fuente de negocios, ¿no? Y simplemente cayeron otros mercados porque se modificó el mercado. Y somos conscientes de esa tabla que dice, por ejemplo, el mayor despachante de productos no es dueño de los productos, como Amazon. Amazon es logística pura, ¿no? O el mayor, eh, digamos, hotel del mundo, si se le quiere, no tiene ninguna habitación disponible y es Airbnb. Entonces hay una serie de factores que nos implican. ¿Por qué? Porque ellos entendieron de que hay diferentes productos y servicios que responden a las necesidades de los clientes y de los usuarios que pueden ser resueltas de otras maneras siempre y cuando nos enfoquemos en los deseos, en las emociones de las personas y no tanto en lo que quieren. Porque muchas veces ese que quieren, ¿sí?, se transforma en una necesidad básica, pero realmente hoy en día, cuando el humano hoy promedio vive mejor que los reyes de la época antigua, entendemos de que las necesidades básicas son otras. Y ahora estamos hablando con deseos, y esos deseos son aspiraciones, son sueños, son emociones. ¿Sí? Esta tabla yo la utilizo mucho para ejemplificar algunas mecánicas del juego y ya pasar de las necesidades humanas a los deseos humanos. Cuando hablamos de recompensa, de qué manera, qué tipo de mecánica de juego puede aplicar para una persona que busca un tipo de recompensa, o una persona que busca la competencia en sí misma, que ve como un objetivo, como un deseo la competencia, poder ofrecer una tabla de ganadores y así sucesivamente. Acá solamente algunos ejemplos, obviamente en esto podemos discutir, fueron algunos rellenos, yo lo pongo así de manera visual, pero la tabla rasa es una tabla que la pueden usar ustedes tal cual, es poner los deseos humanos y cuáles son las mecánicas del juego. Existen diferentes tipos de mecánicas del juego, pensemos en los juegos por aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Existen diferentes tipos, niveles, desafíos, objetivos, ¿sí?
y uno lo va jugando de diferente manera, pero lo que lo emociona a uno y jugar a un juego y no a otro, no tiene que ver con qué tan entretenido es el juego. El entretenimiento es un medio simplemente para poder contactar, comunicar contigo. Estoy hablando en tu lenguaje. Eso es lo que intentamos. Entonces, para eso, lo que vamos a tratar de ver en realidad es qué es para ustedes el marketing, ¿no? Todos tenemos un celular a mano, pueden entrar también a través de la computadora. Lo que les voy a pedir entonces es que entren en menti.com, ¿sí? Y pongan el código 159954. Se los voy a escribir en el chat. En menti.com e ingresan el código 15954. Bien. Lo que les voy a pedir entonces es que cuando ingresen ese código, les va a dar 3 opciones. En esas 3 opciones les voy a pedir a todos que pongan qué es para ustedes el marketing. 3 conceptos de qué es para ustedes el marketing. Perfecto. Ya empiezan a aparecer las primeras. Entren todos, es importante. Acuérdense, menti.com. Los primeros conceptos que se les venga. Perfecto. Es que es un poco de todo esto, ¿no? O sea, a medida que van llegando, siguen apareciendo algunos, los últimos, y es que tenemos que el marketing no es una cosa u otra, ¿sí? Es estrategia, es ventas, es objetivos. Tenemos ahí estrategia, ventas, ¿no? Como de lo más grande que hay, digamos, eso significa que mucha gente optó porque tiene que ver con eso, ¿no? Con estrategia y ventas, satisfacer necesidades, es el intercambio, es vender, son objetivos. Y a medida que nosotros podemos ir evolucionando ese concepto, lo que es importante acá establecer es que es todo esto. También son esas pequeñas que están por ahí, ¿no? Es entender cuál es el medio, es persuadir, es persona, ¿no? Es medir, es comunicar, es necesidad, es trabajo para algunos, es mostrar producto, servicio, es un poco de todo. Y es nuestro objetivo, al final de cuentas, poder establecer un patrón, una comunicación con nuestro cliente para poder establecer cuáles son los medios más concretos para llegarles. Establecimos antes que digamos, la idea de crear un proceso gamificado inicialmente nos permite tener el 50% del partido ganado porque la persona voluntariamente va a venir a jugar a mi juego con mis reglas, ¿no? Lo que es importante es establecerlas y poderlas enseñar y comunicar de una manera tal de que esa persona las entienda, las comprenda y las pueda, digamos, aplicar para que pueda jugar el juego de la mejor manera. Igualmente, lo que es importante es poder comprender cuáles son los objetivos y los deseos que tienen esas personas. Si, por ejemplo, tenemos que el mercado está compuesto de 100 personas, nosotros entendemos que en esas 100 personas, digamos, a cuántos de esas personas les queremos llegar, cuál es el objetivo de nosotros. Tiene que ver con qué, tiene que ver con la posibilidad ¿no? Es de vender, es de llegar a un mayor margen de público, es la idea de comprometerlos, es la idea de fidelizar. En este caso, lo que les voy a pedir a esta altura ya debemos tener un poco más claro cuáles son nuestros objetivos y lo que tenemos acá, qué significa la manera SMART. El objetivo tiene que ser específico, ¿sí? Concentrémonos en algo
muy concreto para poder resolver la pregunta, el qué, cómo, cuándo, cuánto, ¿sí? Lo que te permite establecer los objetivos de esta manera es que una vez que los puedas establecer, viene lo más importante, es el por qué lo quiero hacer, por qué esa persona estaría dispuesta a cumplir con este tipo de objetivo y a realizar este tipo de actividad que yo le invito, ¿no? Lo que quiero ahora es que volvamos a entrar en menti.com, pensemos ahora en esa persona y ahora pensemos entonces, entremos de vuelta en Mentimeter, mismo código, ¿sí? Y pensemos en cómo es tu cliente, ¿sí? La pregunta ahora es, ¿cómo es tu cliente? Piensen un poco, elijan, o sea, en sus productos, en sus servicios, piensen en quién es su cliente, denle un rostro a ese cliente y comenten cómo es su cliente. Empiezan a aparecer las primeras. Tenemos clientes ambiciosos, algunos conocen, es adulto, ¿no? Muy bien, empiezan a caer otras. Es ignorante, hay otros que son responsables, conoce de estrategia, le gusta dar órdenes, es extrovertido, es exigente, es emprendedor. Entonces acá tenemos de que realmente, y si lo vamos viendo a medida que esto evoluciona, según van ingresando, qué es para ustedes, cómo es su cliente, tenemos que este cliente, esta persona, como tal, tiene por un lado rasgos demográficos, como dice edad media, es adulto por otros lados, en otros casos dice joven. Después podemos pensar dónde está ubicado nuestro cliente. Acá, por ejemplo, podríamos establecer de que, no sé, no sé, vive en Ecuador, en Quito, tiene tal y tal trabajo, tiene un perro, tiene novia, etcétera, ¿no? Podríamos pensar de que en España tenemos a una persona, qué sé yo, de edad media, psicólogo, ¿ok? Y tenemos todo este aspecto demográfico para comprender a nuestro cliente, para poder suponer cuál va a ser el medio al que le vamos a llegar, ¿no? Si nuestro producto o servicio lo distribuimos únicamente en Uruguay, por ejemplo, sería poco prudente utilizar un medio para una persona que no se encuentre en el país, a menos que nuestros medios se lo puedan hacer llegar, o si esa persona, ese consumidor, lo puede hacer desde otros lados, como un producto digital, por ejemplo, ¿no? Pero lo que es importante acá es conocer a nuestro cliente porque realmente es quien a quien tenemos que enfocar nuestro producto o servicio, toda nuestra estrategia. Porque esta persona, aunque nosotros la podamos ver así como una persona sola, en realidad es parte de un total. Y este grupo es un grupo mucho más grande. Es una persona que vive en una sociedad y como esa persona van a haber otras a nivel demográfico, pero esa persona es única, porque esa persona no solamente está ahí, a esta persona le gusta jugar, ¿qué le gusta hacer? ¿Le gusta descansar? ¿Es padre? ¿Es madre? ¿De qué manera le podemos llegar a esa persona? ¿Cómo lo podemos entender? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos empatizar con esa persona? Lo que es importante cuando definamos los objetivos es entender quién es nuestra persona, de qué manera le podemos llegar, porque al final de cuentas lo que nosotros necesitamos es crear una experiencia total. Esta tabla yo se los voy a hacer llegar. eh, lo que desarrollé acá es una pequeña tabla de entendimiento, ¿sí? A nivel de poder entender nuestro buyer persona de una manera muy simple, ¿ok? ¿Quién es a nivel demográfico
y después trabajar sobre los aspectos psicológicos de la persona, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus metas y objetivos? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Quiénes son los componentes de su familia? ¿Dónde trabaja? ¿Cuáles son los puntos de dolor? Y cuando hablo de puntos de dolor no me refiero simplemente a atacarlo donde les duele, ¿sí? Simplemente hablo del punto de emoción, quizás debería ser la palabra, que es donde lo emociona. Hay personas, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en los recuerdos, ¿sí? Como algo nostálgico, incluso hay olores que nos pueden traer alguna memoria. Somos conscientes de que algún tipo de olor nos puede dar esa apreciación de este olor, por ejemplo, me recuerda a la casa de mi abuela en vacaciones, ¿no? O este producto en particular, no sé si me gusta tanto, no sé si es mejor que otro, pero me recuerda a las meriendas quizás en la casa de mi abuela por tal y tal razón, porque realmente hay productos, los productos, la memoria de estos productos está relacionada a la capacidad de nosotros de retención. Y esa capacidad de retención es, como vimos antes, es mucho mejor entendida en función de la utilización de todos nuestros sentidos para poder crear un espacio, un espectro de memoria más íntegro, ¿ok? Y esto de la experiencia total es importante. Nosotros lo que hacemos es un diseño motivacional cuando creamos un juego. Es poder comprender desde el vamos el por qué lo vamos a hacer para establecer nuestros objetivos y en función de esos objetivos comprender cuál es el medio. Antes me preguntaba nuestro amigo de Paraguay, Oscar, si es que es aplicable a todos los procesos. Y yo digo que sí, pero hay que entender de que en la medida que sea necesario, no se trata de simplemente poner a jugar a todo el mundo, se trata de por qué vamos a hacerlo, ok, queremos apuntar de qué manera vamos a diseñar esta motivación para tal y tal cosa. Por ejemplo, les cuento algo, la primera experiencia que hubo de Louis Lumière, un francés que ideó realmente las primeras imágenes cinematográficas, la primera imagen que llevó a la pantalla fue la de un tren en marcha. Y el tren, disculpen, fue grabado de frente. Entonces el tren estaba viniendo hacia la cámara. En la sala del cine, todos los espectadores que estaban viendo el tren, cuando vieron el tren aproximarse, o se tiraron al piso, o abrieron paso, o salieron de la sala por miedo a lo desconocido. No sabían que era solamente una imagen. Ellos vieron un tren aproximándose y lo primero que vieron fue un tren aproximándose. No fueron capaces de comprender que eso era solamente una imagen. Hoy en día hay películas en 3D y hasta en 4D que no dejan de hacer lo mismo, ¿no? Juegan con nuestros sentidos y nuestras emociones para comunicarnos algo y que nosotros podamos vivir esa experiencia y que se vuelva inolvidable, así como mencionamos antes, atarse los zapatos o aprender a andar en bicicleta, ¿no? Y esto lo podemos llevar a través de un flujo, así como antes hablamos del flujo de Mihaly. Acá lo magnificamos de alguna manera y lo ponemos en 3 etapas, ¿no? La primera tiene que ver con todo el inicio, la combustión del proceso, que tiene que ver con el momento del reto, el flow, lo que hablábamos antes, ¿no? Ofrecer diferentes tipos de complejidades a diferentes tipos de buyer persona para que estos puedan integrarse de igual medida en el proceso, ¿sí? Ir aumentando la complejidad y ir entrenando las habilidades de esta persona para nuestro beneficio. A medida que esto pasa, y no es una cosa y después la otra, a medida que esto pasa, ir evaluando los KPIs y retomando todos los indicadores que nosotros podamos incorporar y tener este feedback, ¿no? Y por último, tenemos la recompensa. ¿Cuál es la recompensa que estas personas necesitan, ¿no? Para eso tengo un ejemplo que les quiero mostrar, pero para eso voy a ver si lo logro hacer. Here I am in the Nike store. There he is. He's getting the message. There's a promotion for BPAC. I think so. Yeah, we got him. Sick Bubblegum!
Meatpack is the trendiest shoe store in Guatemala, a brand known for its edgy, cutting style and a store known for its unique discounts in limited edition kicks including brands like Adidas, Nike and Reebok. An icon for the sneakerhead subculture with over 60,000 fans on their fan page in less than a year. They needed to launch a new promotion that lived up to their hardcore fans, an innovative way to earn your discount. We created Hijack, an enhancement for the official Meatpack app used by our customers. Using GPS tracking technology that marks every competitor's store of the brand sold at Meatpack. So every time one of our sneakerheads enters one of the stores, it triggers a special notice with a promotion. Hijack sends an alert to the person's mobile with a discount that starts at 99% and decreases by 1% every second that goes by, making the countdown stop until you reach our store. More than 600 customers were hijacked from the competitors in a week. One customer, Pedro Rodriguez, got a record-breaking 89% discount. This is the first promo campaign that started the sale in the competitors' stores. Les cuento un poquito porque veo que Victoria me dice que se veía un poco trancado. La idea del anterior video, la idea del video anterior en realidad, crearon un juego aplicación que se activaba en un momento específico, ¿no? Entraba una persona a la tienda, a una tienda del competidor, lo que hacía era que justamente entraba, ¿no? Habían diferentes tiendas en el shopping, ¿sí? Nike, Reebok, etc. Y había una tienda que vendía un poco de todas las marcas. ¿Qué pasaba acá? Vos entrabas a una de las marcas y te llegaba una notificación push con un 99% de descuento, ¿sí? Ese descuento iba en una cuenta regresiva hasta que vos llegaras a la tienda y en ese momento, o sea, a medida que más rápido, mayor era el descuento, y podías adquirir ese descuento y comprar el par de zapatos, championes, zapatillas en esa tienda. Obviamente, como bien decían, vieron muchos clavos, ¿no? El primero, comprendieron perfecto a su público. ¿Cómo era el público? Competidor, deportista, etc. Fue a comprar zapatos deportivos, bueno, venite corriendo, le dieron donde le duele, ¿no? Sos competidor, ¿querés un descuento? Venite a esta tienda y recibe un descuento. Lo que fue interesante del caso es que respondía a dos criterios. El primero, como bien se llamaba el video, la producción se llamaba Hijack en Guatemala, que es secuestrar, ¿no? Porque literalmente lo que hacía era eso. Entraste a una tienda y yo te secuestro y te traigo a la mía. ¿Qué pasó acá? En ese mes hubo alrededor de 600 secuestros. O sea, más allá, yo siempre hago, si se vienen a mí y no a la competencia 600 personas, gané 1.200 clientes en realidad. No solamente 600, porque son 600 clientes que tengo yo, menos los 600 de la competencia. Por otro lado, acá lo interesante es en cuanto a cómo se dio esto, fue que después simplemente grabaron, digamos, el caso de éxito, y esto se volvió muy viral, lo pueden buscar en YouTube, tiene muchísimas vistas, eso le dio un posicionamiento a la marca ya de por sí, por lo tanto, logró ganar una serie de cosas, ¿no? La verdad que eso fue muy interesante, es un gran caso real, ¿no? En Guatemala, en un shopping de Guatemala, pero acá lo que quiero que nos quedemos con la idea justamente tiene que ver con cómo una idea tan sencilla tiene este tipo de situaciones, porque a la larga, más allá que te hayan llegado al celular, fue una idea que pudo no haberlo sido. Se pudo haber puesto un contador en el shopping, se pudo haber puesto una serie de cosas, pero realmente, obviamente, hay que aprovechar el medio digital masificado y las oportunidades que nos brinda, en realidad, la digitalización de algunas cosas, como para hacer propuestas más innovadoras, ¿no? Bien, siguiendo un poco, y acá algo mucho más sencillo, les pido que miren esta pantalla, ¿sí? Y encuentren el pretzel. ¿Pueden encontrar el pretzel en 10 segundos?
¿Lo lograron identificar? Ahora, ¿qué es lo interesante de este ejercicio? ¿Qué logró Emanem? ¿Sí? Esto es un screenshot sacado de la cuenta de Emanem en Instagram. ¿Sí? Lo interesante, acá está el pretzel para los que no lo hayan visto, los que hayan visto un Emanem y hayan pensado que estaban viéndolo. Se lo dejo ahí, les dejo el cursor ahí. Lo interesante de esto es que durante los 10 segundos que yo les dije, busquen el pretzel, mientras buscan el pretzel, hubo 10 segundos que ustedes lo único que hicieron fue ver M&M's, ¿sí? Eso a nivel de neurociencia trabaja directamente con el posicionamiento, ¿no? O sea, un margen del tiempo de tu día estuviste pensando en M&M's. No importa si no los compraste, pero el momento en que te dé un antojo de comer un chocolate es probable que sea un M&M. De vuelta, no hablo de ustedes porque Emanem, aunque venden en sus países, acá también, primero que todo, no salgan si no es para comprar un producto de necesidad básica. Y por otro lado, tiene que ver con que en Estados Unidos el Emanem sí es considerado una de las golosinas que compiten junto con Reese's y otras. Estados Unidos es uno de los países que más consume azúcares, digamos. Y lo interesante es que en la variedad que tiene, Emanem tiene un posicionamiento muy interesante. Entonces sí entra esta competencia, ¿no? Por último, les quería hablar sobre esta imagen que para algunos la encontraron espantosa. En lo personal la encontré simplemente brillante. Esto tenía que ver con el posicionamiento de la marca Burger King y de sus hamburguesas. Esta publicidad la realizaron el mes pasado, que tenía que ver con deliciosamente natural. Lo que te muestran acá es un tiempo. Ah, exacto. Muy jugado. Burger King siempre le pelea a McDonald's. Siempre le pelea a McDonald's. Es una de las peleas clásicas, como también lo tiene Coca-Cola con Pepsi, por ejemplo, ¿no? Pero lo interesante de esto es que te muestran digamos, el gran diferencial de de Burger King, donde te dicen, no tenemos conservantes. Entonces, una hamburguesa en intemperie se pone así, sin conservantes. ¿Por qué? Porque McDonald's se jacta y siempre te muestra una hamburguesa divina, cuando sabemos que al final no lo es. Te muestra una hamburguesa muy estetizada, que cuando la recibes hay una decadencia en cuanto a la perspectiva, la expectativa y la realidad, ¿no? Entonces lo que hizo Burger King fue, este es nuestro beneficio, nuestro diferencial, no tenemos conservantes, entonces así queda una hamburguesa que no se consume, ¿tá? Pero lo que yo les quería traer en realidad dentro de este concepto, y es utilizar la hamburguesa propiamente tal, es para hablar de la idea del sándwich en sí dentro de lo que es la experiencia gamificada, ¿no? Por un lado, hablamos del pan, ¿sí? Acordémonos que la gamificación es, por esencia, una motivación constante, pero no nos olvidemos de cuál es nuestro contenido. Y cuando hablo de contenido, que es lo rico, ¿sí? Es todo lo que hace diferente la hamburguesa de otra, tenemos que pensar qué es exactamente eso que nuestro cliente usuario quiere consumir, ¿sí? No solamente el medio en el que yo se lo voy a transmitir, sino que qué es lo que él quiere consumir. Hay algunos que no les gusta el tomate, hay unos que no les gusta la lechuga, hay unos que les gusta el ketchup, hay unos que no le ponen mayonesa, cebolla, etc. Entonces tenemos que pensar qué es lo que nuestro usuario quiere y desea consumir en este momento para poder ofrecerle algo de diferentes, digamos, diferentes medidas. Por último, y hablar un poco sobre los motores o los conceptos de Yu-Kai Chou. Yu-Kai Chou es un chino que habla sobre gamificación. Yo creo que conozco 4 países solamente que hablan sobre gamificación. Se habla en inglés, se habla en español, hablo español de España, ¿no? Se habla en japonés y se habla en chino, porque son los países que inicialmente comenzaron con esta revolución de los procesos gamificados, y hoy en día, aunque ya no son tendencia porque existen hace mucho tiempo, hace casi más de 10 años por lo menos el concepto de gamificación, pero se trabaja con la gamificación hace más tiempo. Pero los 8 motores de Yu-Kai
en realidad tienen que ver con cómo se manifiestan estos deseos en las personas y de qué manera despiertan, por eso son motores, son triggers, de qué manera se gatillan y de qué manera podemos activarlos, estos deseos en las personas, según la propuesta, según la marca, según nuestros objetivos, ¿no? Entonces tenemos el significado, ¿sí? Digamos, vamos a partir por lo épico, cuál es la importancia, cuál es el desafío que le vamos a otorgar a esa persona, que los logros y el desarrollo. Tenemos la creatividad, el feedback, la propiedad y el sentimiento de posesión, de pertenencia, la influencia social, la afinidad, ahí trabajar sobre la nostalgia, la escasez, la impaciencia, ¿no? Ahí me falta, ¿sí? O sea, te doy, pero te falta para llegar a ese objetivo, ¿ok? Despertar la curiosidad y por último, trabajar sobre las pérdidas y la evitación. Por último, y para ir cerrando, y acá voy a abrir nuevamente el chat, o si quieren pueden habilitar sus micrófonos para hacer alguna pregunta a todo el grupo. Lo importante es establecer que hay una diferencia entre un juego y gamificación, y hay un intermedio, ¿no? Entonces le dejo este esquema para que podamos comprender esto. Si queremos agregar algo simplemente entretenido a tu producto o servicio, realiza un juego, diseña un juego. Si quieres someter a tu próximo consumidor a un entorno seguro para testeo, hace una simulación, ¿sí? Que también puede ser un juego. Y también podrías transformarlo en un juego serio si es que a eso le quieres agregar algo que le enseñe o que le lleve a un objetivo específico, pero en el mundo real. Y por último, si lo que quieres es incorporar elementos del juego para motivar a tus clientes o usuarios, hace gamificación. Ahora sí, les dejo abierto a preguntas, pueden abrir el micrófono. Lo que les pido es que lo hagamos de manera ordenada, lo podemos hacer a través del chat, levantando la mano también. Si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, algo que quieran retomar. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Te escuchamos. ¿Lo escuchan, Ari? Yo sí te escucho. Perfecto. No, la gente también te escucha, perfecto. Ok, ok. Nada, saludos a todos, espero que estén todos bien. Nada, Drew, lo que te quería consultar es lo siguiente. ¿A vos te parece que este tipo de metodología, me imagino que sirve mucho también para lo que es utilizar me refiero a la gamificación, no tanto a la parte del marketing, que sirve para todo tipo de organización, o te parece que tienes que tener algún grado, una organización, algún grado de madurez para poder hacer este tipo de intervención? En cualquier proceso o en marketing en particular. Más bien en procesos de cambio organizacional, como consultorías o promover algún tipo de competencia, como por ejemplo trabajo en equipo o liderazgo. ¿Me explico? Sí. Yo soy psicólogo, para quien no me conoce, no soy tanto del marketing, aunque obviamente es fundamental. Te pregunto más por ese lado, ¿no? Porque es una técnica bastante innovadora en cuanto a eso. Mira, yo creo que siempre en cuanto al cualquier proceso, mientras tú tengas un objetivo al que puedas, que lo puedas medir de alguna manera y que necesites la motivación. Vamos a suponer, por ejemplo, ¿no? En un equipo de gestión del cambio tú quieres trabajar sobre liderazgos, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un caso recurrente, digamos, en esto. Lo importante es entender cuál es el objetivo específico y una vez que tú lo puedas establecer, sí se puede gamificar el proceso. De nuevo, yo creo que lo importante, y acá voy a dividir tu pregunta en dos, yo creo que acá lo importante es, por un lado, establecer cuál es el objetivo para poder establecer cuál va a ser el medio, entendiendo que no es hacer un juego. Muchas veces es utilizar la gamificación y se cree que gamificar un proceso es simplemente cambiar los nombres del proceso por nombres gamificados y ponerle niveles o etapas o a los jefes o ponerles nombres de algo o recompensas, pero realmente es un poco más que eso y es tratar, aunque sí la metáfora podría llegar a ser un elemento, un componente del juego,
lo ideal en este caso tendría que ser poder establecer cuál es el objetivo y poder gamificarlo. Creo que el facilitador no necesariamente tiene que tener conocimiento sobre esto. Sí me parece que es importante al menos consultar con alguien calificado, ¿sí? Para que pueda evaluar en qué medida la mecánica utilizada aplica para poder resolver el objetivo al que estás apuntando. ¿Sí? Me explico ahí, no sé si ayuda a resolver un poco la pregunta. Perfecto, perfecto. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra pregunta que quiera que se haya quedado algo en el tintero? Sí, lo que yo decía un segundito, es importante el tema del diagnóstico. Yo siempre hablo, y por eso ya acá voy a volver un segundito al modelo RESET, porque hay algo que es muy importante dentro de este modelo, en realidad. Un segundito. Lo importante de este modelo, para terminar de responder esta pregunta, es que una vez que nosotros evaluamos, en realidad, la razón por la cual evaluamos es porque si nosotros establecemos que tenemos que ir del punto A al punto B, como habíamos visto antes, ¿no? Si nosotros vamos de un punto a otro, lo que nosotros tenemos que establecer es, este es nuestro estado actual, este es el estado al que queremos llegar. Una vez que nosotros evaluamos, sabemos si estamos en el punto A al punto B, en qué intermedio nos encontramos para poder desarrollar esto. Esto aplica para cualquier tipo de proceso, también de marketing, también de equipos, ¿no? Entonces lo interesante acá es saber en qué momento estamos, porque cuando evaluamos, generamos un nuevo escenario. Y ese nuevo escenario, o sea, esa evaluación nos permite comprender cuál es el escenario nuevo, que a la larga se vuelve el primer diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso este modelo RESET es circular, de manera que esta revisión, que comprende la parte al diagnóstico, cierra con la evaluación para temporalizar, pero en realidad lo que hace es generar nuevamente un nuevo estado, que ahora el viejo estado ya no existe, y el nuevo estado es el nuevo estado a diagnosticar sobre cuál trabajar, ¿no? Bueno, muchas gracias a ti, Ari, muchas gracias por compartir, espero que te cuides, sé que en España no está fácil la cosa, así que cuídate mucho, cuidémonos todos, es importante aprovechar. De parte de Mishak, bueno, agradecerles a todos por haber estado, los invito a seguirnos en las redes sociales, búsquennos como Mishak, en algunas redes estamos como I am Mishak, en otras redes como Mishak solamente. Ahí se pueden enterar un poco más también sobre nuestras novedades, también sobre gamificación y sobre otras cosas. En este caso lo hicimos aplicado al marketing, en otro momento haremos gamificación aplicado a otro tipo de procesos. Espero les haya gustado. Cualquier consulta nos pueden escribir a info@mishak.com.uy y para lo que necesiten, ¿sí? Vamos a estar haciendo más webinars, esperemos a que esto pase pronto, pero por el momento la idea justamente es empezar a generar este tipo de actividades y encuentros donde nos podamos ver, aportar un poquito, como dijimos, ¿no? Aportar un poco de nuestro grano de arena como empresa al mundo, estando desde nuestras casas, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y familiares. Así que nada, muchas gracias por participar. Si tienen alguna duda o consulta, me pueden escribir y bienvenidos, ¿sí? Así que eso. Muchas gracias a todos, a todas, a todes, y nos estamos viendo en una próxima. Saludos.